Hola, estamos de regreso con esta charla que estamos teniendo con Dante Chávez. El tema es la empatía en las redes sociales. Tuvimos algunas situaciones técnicas que ya resolvimos y bienvenido, Dante. Gracias. Estábamos comentando sobre la importancia de tener empatía, este sentimiento, esta aplicación de valores, de tratarnos con respeto, de cuestionar lo que estamos viendo antes de compartirlo, antes de interactuar con cualquier publicación que vemos en las redes sociales, porque vemos una serie de contenidos tan diversos, interactuamos a veces con personas que no conocemos. Así Y es. también es importante, muy importante, que nosotros veamos hacia adentro y ponernos en el lugar del otro, ¿no? En el caso de cuando están bulleando a alguna persona, o también cuestionar la veracidad de la información que estamos revisando. Nos comentabas sobre un caso de una persona que publicaron una fotografía y lo estaban acusando de secuestrador de niños. ¿Nos puedes hacer una retroalimentación de esa parte? Con todo gusto, Lidia, claro que sí. Fue una persona que el primer día de clases se le ocurrió tomar una fotografía de su hijo, obviamente primero de secundaria, pues el papá emocionado, le toma una fotografía a su hijo cuando va ingresando a la escuela, y otra persona que estaba ahí también dentro de la masa de gente que se encontraba a la entrada de esa secundaria, le toma la foto al papá y posteriormente lo sube a unos grupos de Temisco, Acatlipa, de esa zona, acusándolo de que él se dedicaba a robar niños, que era un secuestrador. Y entonces, pues la información se difuminó impresionantemente por esos grupos, por las redes sociales, y al señor ya lo estaban acusando de esos delitos que, pues bueno, él ni siquiera tenía vela en el entierro, dicen por ahí. ¿Qué sucedió? Pues bueno, que en el lugar en donde yo laboraba anteriormente, en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, tuvimos que convocar a los medios de comunicación para que esta persona saliera ante las cámaras a desmentir esa acusación que se había hecho a través de las redes sociales. Es decir, las personas ya cuando salía este señor lo querían linchar, le querían pues hacer muchas cosas, porque se habían dejado guiar por algo que había aparecido en las redes sociales. No se habían puesto a pensar que posiblemente algún familiar suyo, alguna persona, pudiera caer en esa misma situación. Y lo comentábamos, imagínate que yo ahorita salga a la calle y que alguien que a lo mejor me tiene coraje o tiene algún tipo de resentimiento con tu servidor, suba una fotografía y ahorita lo empiece a publicar en todo Morelos, en todo Cuernavaca, que diga, no sé, Dante está infectado de coronavirus y no trae cubrebocas y anda contaminando a la gente. ¿Qué crees que me va a suceder? Pues que bueno, si ahorita las personas me ven caminando en el centro o en algún lugar, me van a linchar o me van a querer aventar hasta gasolina y me van a prender fuego, cuando es una información que ni siquiera es veraz, es una información que no está verdaderamente identificada ni tampoco investigada, y por un rumor, por una falta de empatía, las personas reaccionan de una manera sumamente violenta, Lidia. Así es, por eso es tan importante que nosotros sí podamos llevar a la reflexión antes de interactuar con algún tipo de información que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Sí, Así como sucede para la delincuencia, en este caso, también esa parte donde vemos imágenes tan grotescas sí. como el hecho de que se muestre la evidencia de que encontraron a una persona muerta y tal, en tal condiciones, y que empiecen a trabajar a circular esas imágenes y que todavía las comparten, se hacen virales y todo, cuando pues en realidad pues es Así un ser es. humano que ya no puede defenderse, es un ser humano que tiene una familia, que tiene una historia. Veíamos casos tan desagradables como los feminicidios. Sí. ¿Me puedes compartir tu perspectiva de esta situación, por favor? Claro que sí, Lidia. Mira, aquí vamos a hablar de dos cosas que se manejan dentro de lo que es la vida virtual, la empatía positiva y la empatía negativa. Por desgracia es mucho más fácil ser empáticos con lo negativo, es decir, con la parte negra, con la parte roja, con la parte amarillista de las noticias, y que por desgracia las personas a veces no entendemos. Aquí también vamos a meternos en una parte legal, Lidia. Las leyes establecen que tú no puedes violentar ni el nombre completo del supuesto, en este caso victimario o el supuesto acusado, ni tampoco su imagen. ¿Qué sucede? Pues bueno, que a final de cuentas, cuando un medio de comunicación o cuando una persona comparte la fotografía y se ve perfectamente bien el rostro de ese asesino, de ese violador, de ese asaltante, nosotros mismos, sin saberlo y sin conocerlo,
le estamos casi autorizando casi su libertad, porque estamos violentando un derecho de esta persona, de este acusado, de manera legal. Es decir, estamos violentando sus datos personales. Hay medios de comunicación que lo han hecho y que por desgracia al rato los ciudadanos ven que esa persona sale libre y no nos damos cuenta que también fue por culpa nuestra, por haber difundido información que no debíamos. Este caso que mencionas del feminicida, en donde se ve el rostro, en donde se ven por desgracia las imágenes muy lamentables de la víctima, de quien fue su pareja, las personas lo tomaron como morbo, Lidia. Y eso generó también una cuestión impresionante que del otro lado también no sabes qué genera en posibles personas que tengan alguna enfermedad mental y que sus psicopatías puedan empezar a repercutir o a renacer y comenzar a quererse hacer mucho más famoso que el anterior. Es decir, esto tiene una consecuencia psicológica, legal, emocional, social, de todo tipo. Por eso debemos de ser muy cuidadosos con lo que compartimos. Yo he dicho hasta el cansancio en las conferencias, en los foros en donde hemos tenido la oportunidad de estar interactuando con las personas, que investiguen, que no nada más compartan la información por compartir, que se pongan del otro lado de la persona. Yo creo que no sería nada agradable para ninguno de nosotros que, Dios no lo quiera, fueran víctimas algunos de nuestros familiares de ese tipo de eventos delictivos y que estuviera circulando la fotografía de tu mamá, de tu hijo, de tu papá, de tu hermano. O sea, es algo sumamente lamentable. Debemos de ser empáticos y debemos de ponernos en diferentes posiciones, desde la parte de la víctima hasta la parte legal, porque nosotros estamos dentro de una sociedad y tenemos que acatar leyes y normas. Así es justamente el tema que estamos tratando hoy, empatía, y creo que como sociedad nos hace mucha falta esa parte a nivel interpersonal y en este caso, como lo estamos hablando, en las redes sociales, ¿no? Sí. También afortunadamente ahora existe en Facebook, hablamos de Facebook, por ejemplo, que puedes seleccionar qué tipo de noticias no puedes ver para no ver imágenes grotescas, porque también incluso hubo una temporada en la que se compartían muchos videos por el cuidado de los animales, ¿no? Sí, pero eran tan grotescos que era un contenido que es una agresión visual, es una agresión auditiva, que tú aprendas a seleccionar qué contenido es el que estás manejando, ¿no? Efectivamente, Lidia, y eso es algo que es una responsabilidad personal. No podemos decir que son las autoridades, no podemos decir que son los gobiernos, estamos hablando de una decisión personal. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo ahorita con el famoso coronavirus. Muchas personas nos creemos infectólogos, nos creemos científicos, nos creemos con la suficiente calidad como para poder hacer las opiniones. Por supuesto, somos libres de hacerlo, somos personas que tenemos esa bendición y esa posibilidad. Sin embargo, debemos de ser muy cautos. En la edad que tenemos nosotros, muchos que ya superamos los 40 añitos, jamás habíamos estado en una pandemia, Lidia. Jamás, no. Yo nunca había atravesado una pandemia, nunca había tenido que estar en una cuarentena, a lo mejor cuando me dio varicela, pero pues fui solito. Pero el ver una sociedad, y no nada más a México, sino muchos países del mundo, que no han podido controlar, que no han podido bajar, que no, o sea, te da una idea de las dimensiones de una situación de esta naturaleza. Entonces, no podemos culpar a las autoridades, no podemos culpar a los gobiernos, no podemos culpar a las instituciones. Debemos de ser empáticos y debemos de colaborar. ¿Tengo que salir a la calle? Perfecto, tengo que salir por una necesidad, más no para pasear con mis hijas y con mis hijos o para pasear con la familia y hacer mi vida como si estuviera siendo normal, que debería de ser, pero pues bueno, estamos afrontando una situación histórica en muchas de nuestras generaciones. Sí. Y debemos de ser empáticos por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que tienen a sus enfermos, por aquellos que de repente pues no pueden salir, como son los casos de las personas adultas mayores que son más vulnerables ante una situación de esta naturaleza. Pues debemos de ser empáticos y decir, pues bueno, tengo que salir a la calle a lo esencial, a lo elemental, me llevo mi cubrebocas, me llevo mis lentes, aunque no esté infectado, pues bueno, voy a tratar de evitar que también yo sea contagiado. Pero es una cuestión de empatía y de decisión personal, Lidia. Por desgracia, lo que mencionaba yo hace rato de la empatía negativa es mucho más sencilla y mucho más fácil de compartir. Todo lo negativo es mucho más y el reclamo, pero la parte positiva, eso es lo que más debemos de nosotros de impulsar. Este tipo de transmisiones, este tipo de espacios son justamente esa parte para la reflexión, para el entendimiento y sobre todo para que dimensionemos hasta dónde podemos llegar con el hecho de publicar algo en nuestras redes sociales. Así es, definitivamente esta situación, como tú lo bien dices, no tiene precedentes históricos. Somos generaciones que no lo habíamos vivido en ningún momento. Es una situación de crisis, es una situación en la que hay un cúmulo de emociones porque
es uno, entre el cambio de la rutina totalmente, sí, interactuar con las personas con las que vivimos 24 horas literal, sí, estar reducidos de nuestras actividades, y también esta situación que empieza a ponernos a pensar en la situación económica, en el trabajo, en las actividades que hacemos normalmente, ¿no? Pero tenemos las dos partes, como bien dices, ¿no? Tenemos esta parte en donde me puedo concentrar en sumarme de cosas positivas, de escuchar cosas positivas, leer cosas positivas, y no se trata de que estemos ignorando el problema, sino buscar cuál es la mejor parte, porque también en las redes sociales lo que empezamos a ver es una suma de publicaciones negativas, ¿no? Sí. Quejándose y culpando, y en el caso de las instituciones educativas, que cuándo van a iniciar las clases, cuándo, o sea, cuando no depende de una institución o de la decisión de una persona, ¿no? Así es. Ahorita son decretos que son a nivel mundial, internacional, nacional, y que nos tenemos que regir por ellos. Y bueno, esta parte también es muy importante. ¿Qué voy a proyectar yo cuando estoy haciendo mis publicaciones? Y aquí me gustaría pensar en los jóvenes, ¿no? Que empiezan a usar redes sociales, en teoría, y porque así lo dice el formato, para que tú puedas abrir una cuenta de red social cualquiera, tiene que ser mayor de 18 años. Sin embargo, vemos publicaciones de niños que no tienen esa edad, y que lo sabemos porque están en nivel de primaria, no sé, sí, o que interactúan a través de los papás. Sí. Platícame tu perspectiva de este tema. Claro que sí, Lidia. Bueno, en ese sentido, hay algunas redes sociales, en el caso de Facebook, anteriormente, hace algunos años, sí eran 18 años para poder tener una cuenta en Facebook. Actualmente ya lo bajaron a un límite de 13 años, pero se hacen las recomendaciones que papá y mamá deben de tener el control de esas cuentas. Es decir, que todas las notificaciones le lleguen al correo electrónico del papá y de la mamá, que restrinjan el hecho de las personas que pueden ser aceptadas, los contenidos que bien mencionabas hace ratito, que podemos ver o que podemos compartir. Esa es una responsabilidad compartida de la familia con los menores. Ya no podemos evitar que nuestros hijos no estén en redes sociales. Sí podemos limitar, sí podemos disciplinar, pero ya no lo podemos evitar. O sea, ya estamos en la era digital. Ellos ya crecieron, ya nacieron con este chip. Es un medio de interacción. Tú y yo a lo mejor en otra ocasión teníamos que haber estado en un café, hubiéramos tenido que grabar con una cámara VHS, grabar el video y posteriormente, pues bueno, mandarlo, replicar y que le llegara a todas las personas. Ahorita la bendita tecnología nos permite llegar a N cantidad de personas, tú estando ahí en Colegio Morelos, tu servidor aquí en la casa de todos ustedes, y estamos interactuando. O sea, eso es maravilloso, pero debemos de ser responsables. Mamá y papá con nuestras hijas y con nuestros hijos tenemos que tener un control. Nuestras hijas y nuestros hijos ahorita traen una red social en boca de todos que se llama TikTok. Ese TikTok es maravilloso porque son como tipo videos Vine de 18 o 20 segundos en donde ellos hacen tonterías. Aguas con estas tonterías porque todo se queda registrado en internet, y al rato cuando tú ya eres una persona, pues vamos a ponerlo ya no un niño, sino un jovencito, y quieres llegar a tener un trabajo, pues oh sorpresa, muchos de los lugares que te ofrecen trabajo verifican tus redes sociales. Y si en esas redes sociales están viendo que, pues bueno, tú eres una persona que te gusta tomar, que te gusta drogarte, que te gusta el relajo, que te gusta la fiesta, que te gusta incluso causar desastres, no sé, pintarrajear paredes, cosas de esa naturaleza, pues estás arriesgando tu propia posibilidad de crecimiento laboral y económico. Entonces, esas son cosas que no tomamos conciencia y es normal porque son adolescentes, pero mamá y papá debemos de ser conscientes y debemos decir, ¿sabes qué, hijo? Pues sí, a lo mejor sube tu video ahí, a lo mejor en calzoncitos que estás haciendo el reto del TikTok, muy bien, pero súbelo, obtén los likes que quieras y elimínalo, bájalo, bórralo. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas tú no sabes cómo esa información te va a afectar más adelante. Los adultos nos pasa exactamente igual, Lidia. A veces pensamos que ahorita porque tú y yo estamos interactuando en una videoconferencia, pues bueno, no pasa nada. Por supuesto que pasa, y pasan muchas cosas. Los hackers están ahorita a la orden del día. Hay aplicaciones como Zoom que están hackeando la parte del iris de los ojos de las personas, están hackeando su voz. Si tú, por ejemplo, ahorita me haces una pregunta de un sí o no, y yo te contesto con el sí, ese hacker se mete a mi cuenta bancaria y cuando la aplicación bancaria le diga, ¿usted confirma el retiro de tanta cantidad? Graban mi voz y dicen sí, y ya tenemos mis datos biométricos. Yo no puedo despedirme con las manos así,
¿Por qué? Porque puede un teléfono celular perfectamente bien captar mis huellas digitales, rapidísimo, y al rato ya tienen también otro dato biométrico mío. Entonces, todo es responsabilidad, todo es empatía, todo es una cuestión de respeto y sobre todo de ponernos en el lugar de la otra persona, desde la parte mala hasta la parte positiva para evitar que nosotros, bueno, en este caso seamos víctimas de cualquier tipo de delito. Así es. Y también esta parte en la que los papás tienen que, en el caso de menores de edad, tienen que estar conscientes de que antes o a lo mejor una información mal entendida es, como son menores de edad, pues no son responsables, ¿no? No son responsables para manejar un auto, no son responsables en lo que hacen porque no tienen la conciencia tal. Hoy en día no es así. Hoy en día hay un mayor seguimiento de lo que hacemos como sociedad y todo lo que hagas en tus redes sociales va a quedar ahí grabado. Sí es un punto de referencia. Hoy en día, cuando antes buscábamos una referencia de algún negocio, checábamos si estaba, por ejemplo, en la sección amarilla, ¿no? Que los chicos que me están escuchando van a decir, ¿y esto qué es? ¿No? Era un librote que contenía muchos datos y entonces si te anunciabas en la sección amarilla era que tu negocio estaba bien posicionado y era una publicidad que llegaba a todas las casas porque entregaban el libro de la sección amarilla de puerta en puerta, ¿no? Hoy en día, cuando conoces a una persona, cuando buscas un producto, cuando te recomiendan algún lugar, lo primero que hacemos es entrar a internet y buscar referencias y comentarios de esa persona, ese lugar o ese objeto. Entonces es muy importante cómo vamos a manejar nosotros esta imagen pública en Facebook, ¿no? O en redes sociales en general. Exactamente, Lidia. Sí, aquí también tocas un tema muy importante que es la famosa omisión de cuidados. Recordemos a los papás, a quienes somos padres, que las conductas que tengan tus hijas y tus hijos en la escuela, en la sociedad, en tu propia casa, hasta que cumplan sus 18 años, ellos serían responsables a partir de ahí. Pero menos de 18 años son nuestra responsabilidad. Es decir, que si tu hijo empezó a crear una página falsa para hacer bullying a sus compañeras, para hacerle memes a los maestros, para causar algún tipo de desprestigio, de daño moral, de daño patrimonial a ciertas personas, ok, posiblemente tu hijo tenga 11 años, no se lo van a llevar a la cárcel, pero si la persona dañada entabla, en este caso, una denuncia o inicia un procedimiento penal, los responsables directos de afrontar esa situación son papá y mamá. ¿Por qué? Porque en el estado de Morelos existe un código que se llama el Código Penal y en ese Código Penal existe un artículo que habla acerca de la omisión de cuidados, que tiene que ver cuando papá y mamá no nos hacemos responsables por lo que están haciendo nuestros hijos menores de edad con alguna discapacidad o bien adultos mayores que ya no pueden valerse por sí mismos. Y si les pasa algo o si ellos hacen algo, nosotros somos los directamente responsables de esta situación. ¿Qué pasa con el mundo virtual? Exactamente lo mismo. Ha habido casos en otras instituciones educativas, igual de aquí de Cuernavaca, del estado de Morelos, en donde jovencitos se les ha hecho fácil subir fotografías de compañeras suyas, de compañeros suyos, a lo mejor los famosos nudes, los famosos packs, y ellos lo ven como algo natural. La familia ha interpuesto una denuncia por posesión y por distribución de pornografía infantil, y quienes están afrontando ahorita la problemática no son los niños, son los padres de familia. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con esta parte, Lidia. Sí, y también que sepan las personas que han sido víctimas de estas situaciones que no es algo como que no se pueda resolver. Sí se puede resolver, sí puedes denunciar, sí te puedes comunicar. O sea, tenemos que cuidar también ese derecho a cuidar de nuestra integridad física, nuestra integridad moral, nuestra imagen. Tenemos que cuidar de todo eso. Y por supuesto que hay repercusiones legales en caso de que alguien sea agredido de esta manera, ¿no? También por eso recurrimos mucho en una primera instancia a la interacción empática que puedan tener. No hagas lo que no quisieras que te hicieran, ¿no? Exactamente. Sabias palabras de los abuelos que híjole, pasan los años y las seguimos aplicando, ¿no, Dante? ¿Cómo te parece? Sí, es una filosofía pura en este caso, Lidia. No hagas lo que no quieras que te hagan. Exactamente, es la empatía.
Si nosotros no queremos sufrir, no hagas sufrir. Si tú no quieres ser víctima de la violencia, no violentes. Si tú no quieres ser una persona que tenga que pasar por situaciones lamentables en tu vida, familiar, emocional, laboral, de lo que quieras, no lo provoques y no lo generes. Estamos hablando ya de una cuestión energética, estamos hablando de las leyes del karma, estamos hablando de las leyes del dharma. Son cosas que a final de cuentas van a tener una repercusión. Lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Nosotros somos responsables y la vida es muy sencilla a través de lo que son las decisiones. La decisión que tomas va a tener una consecuencia, la decisión que no tomas va a tener también una consecuencia. Si yo decido, en este caso, no hacer bullying, ¿qué consecuencia voy a tener? Ninguna, pura consecuencia positiva. Pero si yo decido de manera consciente hacer bullying, pues bueno, tengo que estar listo y tengo que estar preparado para afrontar las consecuencias de esa decisión que yo acabo de tomar. Entonces, esa parte empática es lo que más se necesita en estos momentos, Lidia. Esta parte empática no nada más es en nuestra vida virtual, sino también en nuestra vida física, en nuestra propia familia. Muchas personas preguntaban, oye, ¿y por qué suspendieron el hecho de estar distribuyendo alcohol y cervezas? ¿Por qué ya no te están vendiendo en las tiendas y en diferentes lugares? Pues porque el segundo delito que más se denuncia a nivel nacional, Lidia, es la violencia familiar. Y el alcohol tiene muchísimo que ver con la violencia dentro de las familias. Papá se pone un poquito medio fuera de sí, empieza a pelear con mamá, y ahora imagínate ahorita todos los días que llevan de encierro, Sí. bien, entonces todo tiene una razón de ser, debemos de ser empáticos. Para muchos dicen, ahorita por el calor una cerveza, sí, pero debes de ser empático porque a lo mejor tú no eres una persona violenta, pero en la casa de tu vecino sí eres violento y el alcohol es el detonante. Entonces debemos de ponernos en los zapatos de la otra persona, en los zapatos sobre todo, por desgracia, de las mujeres, que son la mayoría de las víctimas de la violencia familiar, que también los hombres ya de por ahí, hay algunos datos que hemos sido maltratados, no en las mismas dimensiones, pero al final de cuentas debemos de ser empáticos, tanto en nuestra vida física como en nuestra vida virtual, Lidia. Claro, y tener toda la información posible con respecto a diferentes temáticas. Sí. Podemos escuchar cosas que sean formativas para nosotros. Sin embargo, es impresionante que podemos escuchar puntos de vista, podemos ver opiniones, podemos ver videos, podemos ver y creemos que esto a nosotros no nos va a pasar. Sí. Y sin embargo, todos somos vulnerables, todos estamos expuestos a vivir alguna situación de violencia familiar, alguna situación de bullying, alguna situación en donde podamos vernos expuestos no solamente físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Entonces, es muy importante que nos cuidemos de eso. Es nuestra decisión lo que vamos a estar rodeados y lo que vamos a elegir. Y mira, aquí está conectada Mariana Hernández Cervantes. Sí. Y ella nos pone un comentario sobre inteligencia emocional. Hola Mariana, ya le vi la cara. Hola Mariana, gracias. Nosotros en el Colegio Morelos, gracias por conectarte, gracias por estarnos escuchando. Y precisamente el interactuar, pues sí tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos dentro de nuestra persona, nuestras experiencias de vida, la cultura, todo eso es lo que vamos a compartir, ¿no? Yolanda Esqueda, muchas gracias por conectarte con nosotros. Gracias. Es un tema muy interesante. Ella siempre nos sigue, es una fan destacada de Colegio Morelos. Perfecto, gracias Yolanda. Lorena Hofner, Miss de Idiomas, también nos comenta que son temas muy interesantes. Muchas gracias. Loyola, muy interesante tema, gracias. Gracias. Tere Rivas, lindo día, interesante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere Rivas, saludos. Miss Adriana Ponce, ella es Miss de Artísticas en primaria. Buenos días para todos, es un tema de vanguardia y de mucha importancia. Gracias. Rito Ríos, muy interesante el tema y muy importante. Gracias. Y Miri Hurtado, gracias por la información. Pues los invitamos a que nos escriban alguna pregunta que tengan y aprovechar. Esta experiencia de Dante es muy importante porque él lo ha vivido en el cargo que alguna vez tuvo en el Consejo Ciudadano, en su formación también como militar, ¿no?
Entonces, esta visión, esta perspectiva, la verdad es que es muy interesante, Dante. Lo que has compartido siempre a través de tus conferencias con los alumnos, con los papás, sobre esta conciencia y esta responsabilidad que tenemos al estar interactuando con redes sociales. Finalmente es una puerta abierta de nuestra casa, de nuestra persona, y que tenemos que tener ese cuidado. ¿Cómo podemos cuidarnos en el manejo de redes sociales para nuestra seguridad tanto? Con mucho gusto, Lidia, claro que sí. Bueno, en lo primero y lo básico, lo esencial que debemos de tener tanto en nuestros dispositivos móviles como nuestra laptop, nuestro PC de escritorio, nuestra tablet, es un antivirus. Eso es lo básico, esencial para lo que es nuestra seguridad. La segunda parte más importante, pues bueno, es no violentar nuestros datos personales de manera pública. Es decir, sabemos que para crear un correo electrónico tenemos que dar teléfono, tenemos que dar nombre completo, pero en lo que son las redes sociales es no vulnerar nuestra propia información, Lidia. Es decir, no poner en dónde estoy trabajando, en dónde estoy comiendo, cosas de esa naturaleza que nos van a servir para tratar de evitar ser víctimas de un delincuente. Las imágenes que manejemos debemos de ser muy responsables, que no aparezcan logotipos en las playeras de nuestros hijos, en las camisas, a lo mejor el uniforme que nosotros usamos en nuestro trabajo, que no aparezca el logotipo de la empresa, del lugar en donde nosotros laboremos, porque eso es información para el delincuente. Debemos de ser muy cuidadosos también en las configuraciones que tengamos con nuestras cuentas. ¿Quién puede ver y qué puede ver? ¿Qué puedo compartir y hasta dónde puedo compartir? ¿A quiénes puedo aceptar y quiénes no puedo aceptar? Hay muchas personas que con tal de generar likes, con tal de generar mucha aceptación, pues bueno, aceptan N cantidad de personas. Debemos de ser responsables en esta parte. Debemos de verificar que las páginas a las que nosotros estemos accediendo tengan el factor de seguridad. ¿Cómo lo identificamos? De una manera bien sencilla. En la parte de arriba siempre nos aparece http, diagonal, www y el nombre de la página. Debemos de verificar que después del http aparezca la letra S. S significa security o seguridad, quiere decir que ese sitio está certificado para que nosotros podamos ingresar nuestros datos personales. No nos metamos a links que nos mandan de correo electrónico, es mejor teclear la página completa para poder acceder ya sea al banco, ya sea a alguna institución gubernamental o en un lugar en donde tengamos que registrar nuestros datos personales, porque no sabemos si ese correo electrónico efectivamente viene de la empresa o de la institución que nos los está enviando. Debemos de cuidar también la información que comparten nuestras hijas y nuestros hijos en las redes, sobre todo de nuestra casa, vehículos, fotos de la fachada de nuestro domicilio, de la calle, porque con eso, Lidia, basta para que el delincuente pueda dar con nosotros. Estas serían, digamos, unas pequeñas recomendaciones para que tengamos la oportunidad de estar más o menos protegidos al momento de navegar en Internet. Sí, y también como papás, pues no tenerles miedo a todas estas actividades digitales, al contrario, hay que estar cerca de ellos, hay que conocerlos, hay que incluirnos y hay que practicar, hay que conocer cada una de las redes, cuál es su objetivo, de qué manera interactúan. De pronto sí es una saturación para nosotros porque somos generaciones diferentes, sí, claro. porque estamos desconectados de estos temas quizá, pero también es de suma importancia que nosotros como papás tengamos esa corresponsabilidad con el colegio con el que están interactuando, qué está haciendo mi hijo, sí. No perder esa comunicación. Dicen que la comunicación virtual acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca, ¿no? Hace manejar algunos horarios no horarios, algunas reglas, ¿no? Para poder interactuar en familia y poder convivir y poder platicar y poder respetar estos horarios de comida y de interacción familiar, ¿no? Que a veces nos van rebasando en que todo nos urge, pero hay que recordar que todo urge, pero no todo es importante, ¿verdad? Exactamente, yo creo que esta cuarentena y esta pandemia, Lidia, nos ha venido a enseñar eso a algunas personas que a lo mejor no estábamos siendo conscientes. Estamos teniendo la oportunidad de comer con nuestras hijas y con nuestros hijos. Estamos teniendo la oportunidad de volver a convivir con nuestra pareja. Estamos teniendo la oportunidad de estar nuevamente un poco más de tiempo en casa sin la vorágine, del trabajo, del estrés, de lo que nosotros tenemos que hacer fuera de casa. Y que ahorita, pues bueno, la interacción es hasta graciosa. He visto algunos memes que dicen, hoy en la mañana me desperté y unos niños me decían, mamá, no sabía que eran mis hijos. Ya tenemos incluso hasta esa desaparición, porque nada más le mandas WhatsApp, ya me voy al trabajo, te vas a la escuela. Hay que volver a retomar esa parte de lo que nos caracteriza como seres humanos. Les decía a algunas personas con las que platicaba hace algunos días
¿Qué tal parece que las películas hollywoodenses, pues bueno, nos están hablando de eso? La famosa película de Wall-E, en donde, Sí. bueno, ya todas las personas estaban a un lado de uno con otro, pero con sus pantallas interactuando. Volvámonos a ver a los ojos, Lidia. Volvámonos a ver a los ojos con nuestra propia familia, con quien lleva nuestra propia sangre, para que nos volvamos a reconocer, a reconectar, a reencontrar con nosotras mismas y con nosotros mismos. Aprendamos nuevamente a respirar. Hay muchas personas que ahorita yo sé que están desesperadas y desesperados por salir nuevamente a sus actividades. Recuerden lo básico, lo más importante en esta vida es seguir respirando. Posiblemente podamos estar sin un iPhone, sin un teléfono, pero no podemos estar sin respirar. Reconéctense con ustedes mismos, reconéctense con la propia vida. Hay que respirar profundamente. Estamos vivas, estamos vivos. Gracias a Dios no tenemos alguna situación y quienes lo tengan, pues bueno, nuestras oraciones y nuestros mejores deseos, pero tenemos que seguir respirando y tenemos que seguir luchando por ser esta especie no dominante ni predominante, sino una especie empática con la naturaleza. Es ser una especie empática entre nosotras mismas, entre nosotros mismos y sobre todo, pues bueno, generar realmente un cambio. Estamos en una vida digital, pero no nos olvidemos que también no podemos tocar la tierra a través de una pantalla. Esa se toca con las manos, lo mismo que oler una planta, que más adelante seguramente ya van a venir algunas tecnologías que van a hacer este tipo de cuestiones, pero bueno, mientras tanto, aprovechemos esa bendición que tenemos. Lo dijiste hace rato muy bien, Lidia. Nos alimentamos a través de la vista también, nos alimentamos a través del olfato, a través de lo que decimos y lo que recibimos y a través de lo que escuchamos, no nada más de lo que tocamos o de lo que pensamos. Debemos de ser empáticos para que nosotros estemos bien alimentados de una manera nutrida, pero sobre todo de una manera positiva. Así es. Finalmente, esta situación no fue una decisión de nadie, ¿no? Es una situación que ya está. Y yo creo que en general en la vida lo que nos va ocurriendo es analizar por qué estoy pasando esta situación y qué es lo que tengo a la mano aquí. Sí. Y qué es lo que puedo hacer con ello, ¿no? Como decíamos hace un momento, de pronto vemos las redes sociales como un escaparate, sí. Y ese escaparate puede ser en positivo o en negativo, y de pronto cuando empezamos a leer tantas cosas negativas, tantas personas que se quejan, tantas imágenes que se vuelven violentas para nosotros, pues eso es con lo que nos vamos a estar nutriendo, con lo que vamos a estar alimentándonos, pero sí lo hacemos de una manera responsable. Nosotros tenemos el derecho a elegir. Exacto. Entonces, estar bien o estar mal, definitivamente siempre va a ser una elección, porque somos adultos, somos papás, somos profesionistas, somos, no sé, lo que cada quien en su vida haya decidido ser, pero a final de cuentas, la situación en la que estamos y cómo nos sentimos, eso sí es una decisión personal. Mónica Márquez, gracias por un excelente tema. Gracias, Mónica. Y nuestra directora de preescolar, saludos, mis angelitos. Dice, muchas gracias, Mari, gracias. Bien, Dante, siempre con temas actuales e interesantes. Saludos. Miss Irma Jiménez Olvera, es importante que todos los que utilizamos las redes sociales podamos entender la responsabilidad de cada persona. Es muy cierto esto, ¿no, Dante? Es correcto. Y también no podemos obligar a las personas a que piensen como nosotros, Lidia. Igual, eso es algo que debemos ser muy conscientes. Somos seres humanos. Yo le digo a las personas, si hoy te sientes mal, siéntete mal. Si hoy quieres quedarte dormido en tu sillón, duérmete en tu sillón. Si mañana quieres almorzar a las 11 de la mañana, almuerza a las 11 de la mañana. O sea, no hay nada que te diga que tú tienes que cumplir con un protocolo que porque tu amigo o tu amiga lo hace de esa manera, él lo hace porque así lo quiere y porque así decide. Pero todos los seres humanos tenemos esa capacidad de decisión, el libre albedrío, como se le conoce, para poder actuar de manera siempre responsable y respetuosa sin dañar a terceros, pero que sepas qué hacer con tu vida. Es lógico y es muy sano el sentirse triste, el sentirse desolado, el sentirse solo, es sano, porque también tenemos que desahogarnos, hay que llorar, pero también no es sano permanecer. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar. Nuestro cuerpo nos va a pedir muchas cosas, lo mismo que nuestra mente, hay que atenderlo, hay que darle justamente ese momento de atención, pero tampoco hay que estancarnos, y esa es una parte que nosotros a veces se nos ha olvidado, Lidia. Así es. Roxana Olvera, muchas gracias, interesante tema y con buenos consejos, linda. Muchas gracias, Roxana. Y aquí tenemos una pregunta, por favor escríbanos aquí sus preguntas, aprovechemos este espacio con un especialista que es Dante Chávez. Gracias. Alpizar Ulises, él pregunta, hola, ¿cómo se resuelve o aborda el ciberbullying? ¿Cómo apoyar a quien lo sufre? Correcto. La primera pregunta, ¿cómo se resuelve o aborda el ciberbullying? Primero que nada, hay que reportarlo.
Hay que acercarnos a una persona, en este caso si es en una institución educativa, a lo que son los directivos, a lo que son los maestros, a la persona adulta que más confianza se tenga, para hacerle partícipe de lo que está sucediendo y a través de ahí empezar a buscar los canales. Hay que buscar a través de la Comisión Estatal de Seguridad, a través de una denuncia al 911 o al 088 para hacer el reporte de lo que está sucediendo y pues bueno, las autoridades sean las pertinentes para podernos ayudar en este caso. Sin embargo, también la familia debe de levantar una denuncia porque estamos hablando de un acoso, estamos hablando de un delito que se puede tipificar. ¿Cómo apoyar a quien lo sufre? Hay diferentes instancias. La propia Comisión de Seguridad puede canalizarlos a través del DIF para que psicólogos o psicólogas expertas en este tema puedan apoyar y hacer acompañamiento de la víctima para que sufra lo menos posible o para que sepa afrontar este tipo de cuestiones. Pero sin lugar a dudas, aquí la parte más importante, Ulises y Lidia, es la familia. La familia es el factor preponderante para poder sacar adelante cualquier situación que esté viviendo una persona que sea víctima, ya sea de bullying o de cyberbullying. Primero es eso, acercarnos a la familia. Si vemos que la familia no nos está haciendo caso porque la familia es la generadora también de esa violencia, pues con nuestros mejores amigos o amigas, o bien también con nuestras maestras y nuestros maestros en un entorno sano de la escuela. Ahí hay que ser muy empáticos también maestros porque no es sencillo lidiar con 40, 50 alumnos, 30 alumnos, no es fácil, pero debemos de tener por lo menos unos 2 o 3 minutos para poner atención a una persona que nos está pidiendo. ¿Por qué o qué sucede si nosotros no hacemos caso a este tipo de levantamientos de mano y en este caso de alertas? Pues bueno, hay consecuencias graves que pueden llegar hasta la pérdida de la vida, el suicidio, porque hay personas que no tienen la capacidad suficiente de poder afrontar un problema solos. Hay que apoyarnos, las instituciones educativas creo que hacen una labor maravillosa, pero pues bueno, también las instancias de seguridad como la Comisión Estatal de Seguridad o en este caso la Guardia Nacional a través del 088 también nos brindan esa asesoría. Así es, por eso es muy importante que también, bueno, aquí lo que estás comentando es que denuncien, sí. Pero también es muy importante en casa, como familia, poder fomentar la comunicación, sí. La confianza que tengan para que se acerquen y que seamos los papás los primeros en recibir esa información, que sepan nuestros hijos que pueden acercarse con nosotros en cualquier momento ante cualquier situación, porque lo más importante es poderlos escuchar y tener esa información de primera mano para poderles apoyar. Aquí me gustaría que con tu experiencia nos contaras alguna anécdota que tú conozcas, una anécdota o alguna situación que tú conozcas de ciberbullying para que podamos explicarlo más, que los adolescentes puedan escuchar esta historia. Con todo gusto, claro que sí, Lidia. Este fue un caso que sucedió en el municipio de Cuautla, Morelos, o sea, es un caso real, es un caso verídico, de un niño que, pues bueno, él por un accidente automovilístico cuando era más pequeño, perdió parte de su orejita, o sea, él no tenía parte de su oreja y, pues bueno, ya saben que en la primaria los niños son medio crueles, le comenzaron a dar el mote del mocha orejas, o sea, porque no tenía una orejita completa. El niño a lo mejor a principio lo tomó posiblemente de broma en la primaria, pero cuando llegó a la secundaria, cuando empezó a autoidentificarse ya en esta parte de la adolescencia, le comenzó a causar un problema muy grave en la interacción, sobre todo con las niñas, porque pues bueno, obviamente habían interesado en una jovencita que le gustaba, pero él mismo se estaba autodecretando como una persona pues no agraciada porque no tenía una parte de su oreja. En ese momento, una persona de su salón, que pues era el famoso buleador, empezó a generar todo ese tipo de violencias, ya no lo traían el pobre chavito de bajada. Cuando llegó el caso con nosotros, Lidia, el niño ya tenía una semana que no iba a la secundaria porque él ya no quería enfrentar todos los días a estas personas que le estaban, pues bueno, acosando de esa manera con ese mote. Lo que nosotros hicimos fue canalizarlo directamente con una psicóloga, con un psicólogo que le empezó a brindar la autoestima y la ayuda necesaria que él necesitaba. Su familia, por desgracia, de escasos recursos, no tenía la posibilidad de decir, pues, otra cosa. El papá lo incitaba a la violencia. El papá le decía, pues, súrtetelos, si te están diciendo eso, agárrate a golpes. No, no era la solución. No era la solución. ¿Qué empezó a suceder? Pues bueno, que nos tocó interactuar en esa ocasión, en esa secundaria. A mí me tocó abordar justamente el tema del bullying. Y lo que hice fue identificar al jovencito que realizaba el bullying y lo pasé a hacer un ejercicio, ahora sí que enfrente de todas las demás personas, y le dije que él continuara con el tema, que él hiciera favor de continuar con la conferencia. Yo sé que fue una acción un poquito fuerte porque al verse rodeado de a lo mejor 1,000 o 2,000 compañeros, empezó a sentir las burlas y las risas. En ese momento yo tuve que frenar a todos los chicos y me acerqué con él y le dije, ¿verdad que no se siente nada agradable que alguien se burle de ti?
porque a lo mejor no sabes hacer las cosas, porque a lo mejor no tienes ciertas capacidades para hacer las cosas. Dije, entonces lo que yo te puedo invitar es que así como sentimos esta pena, esta vergüenza de estar enfrente de muchas personas y que se burlen de nosotros, imagínate lo que tus compañeros a quienes les has causado este tipo de daño han sentido. ¿Fue una exhibición? Sí, fue una exhibición, pero por desgracia a veces, Lidia, se requiere ese tipo de ejemplos tan drásticos para que la persona entienda. Porque si no, dicen por ahí, si no aplica la psicología a la inversa, no va a entender y no va a funcionar. A veces necesitamos ejemplos muy claros para que la persona en carne viva lo sienta y sepa aplicar esa empatía. ¿Qué sucedió? Pues bueno, que hasta la fecha te puedo comentar o les puedo comentar que el buleador y el buleado ahora son de los mejores amigos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas entendieron las circunstancias y ya se quitó el mote del famoso Mocho Orejas, ya le habla por su nombre, es un chico que se llama Jaime, que ahorita seguramente debe estar en la universidad, bueno, ahorita también en modo virtual, pero ya es una persona que en este caso lograron esa empatía, las familias incluso tuvieron que interactuar para poder hacer merma a ese tipo de acosos, que por desgracia en muchas de las ocasiones en las escuelas se sale fuera de control por la cantidad de alumnos que tienen, Lidia, pero sí. Hay cosas y hay historias positivas dentro de esto, pero también nos hemos encontrado con cosas negativas como casos de suicidio que también, por desgracia, en la región oriente del estado de Morelos se han dado más a causa de ese famoso bullying. Sí, porque, bueno, lo que hiciste ahí fue, si el chico no había aprendido la empatía a través de una plática, un ejemplo y todo, pues creo que ese día lo vivió definitivamente, ¿no? Supo lo que se sentía el hecho de que se estén burlando de una persona constantemente. Así es. Pues bueno, Dante, la verdad es que ha sido muy interesante esta plática, esto que nos estás compartiendo. Tienes tu página de Dante Conferencista en donde abordas muchos temas, me encanta leerte. Muchas gracias. Soy una de tus seguidoras. Yo lo sé, muchas gracias. Lo que publicas ahí, las reflexiones diarias, haces excelentes recomendaciones, así es que los invitamos a que sigan la página de Dante Conferencista y también estás en esta etapa dando unos talleres, vas a tener un taller muy interesante el próximo jueves, me parece, ¿verdad? Efectivamente, sí, es obviamente un taller no es tan amplio, es para un grupo cerrado, en donde voy a abordar el tema de cuando termina una relación, ya se terminó la relación y qué sigue, porque hay muchas personas que piensan que la vida se termina, que el mundo se va a acabar, que ya no van a poder respirar, cosas de esa naturaleza, y pues bueno, vamos a tratar de abordar desde la propia experiencia personal hasta algunas cuestiones que hemos logrado estudiar, leer, brindarles herramientas a las personas que se encuentran en esta situación de una separación, que no nada más tiene que ver con una pareja, sino a lo mejor con un trabajo, con una cuestión de una pérdida familiar. ¿Qué sigue? ¿Qué tienes que hacer? Porque muchas personas siempre dicen, échale ganas y sale adelante. Es muy bonita esa parte positiva, pero la parte real que vive la víctima, que vive la persona que está sufriendo en ese momento, no es tan fácil abrir los ojos. Entonces, lo que pretendemos el día jueves a partir de las 7 de la noche, ahí en la página está publicado para que se puedan acercar con nosotros vía inbox, es brindarles esas herramientas a las personas y que sepan qué es lo que se puede hacer, de qué manera lo podemos afrontar, la forma más sana, y que pueden utilizar las herramientas que nosotros les vamos a brindar, la que ellos quieran, la que mejor acomode a sus necesidades, la que mejor se adapte a sus propias condiciones y que a final de cuentas puedan salir lo más pronto posible de esa situación de duelo, de esa situación de angustia, de desesperación, pero que sea de una manera positiva. Es decir, el dolor es una sola ocasión lo que duele, pero el sufrimiento es lo que nosotros decidimos que tenga permanencia o que no tenga permanencia en nuestra vida. Ahí me encanta una frase que conozco desde hace muchos años, el dolor es inevitable, pero sufrir siempre será opcional. Por supuesto. Entonces, pues los invito a seguir la página de Dante Conferencista, tiene temas muy diversos, gracias, de desarrollo humano, de seguridad pública, de redes sociales, eres especialista en áreas muy importantes que en estos momentos vienen a sumarse a una actitud positiva y esperamos tener otra charla contigo a través de este medio con nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Dante, por compartir con nosotros este tema el día de hoy y muchas gracias a todos los que nos siguieron y más tarde pueden ver en nuestra página esta videocharla que tuvimos el día de hoy. Gracias, Lidia, gracias al Colegio Morelos, saludos a Carl. Yo ya me siento parte del Colegio Morelos, ya no me hace falta nada más mi etiqueta y mi número de inventario. Sí, ya eres parte, Dante. Claro que sí, muchas gracias, Lidia. Ya estás aquí con nosotros y bueno, ya sabes, el Colegio Morelos siempre es una casa de puertas abiertas para ti y sí te consideramos
parte de nuestra familia 100% Colmor. Muchas gracias, Dante. Gracias, Lidia. Excelente día para todos y vamos a salir de esta. Igualmente. Gracias.